Mónica, pues bienvenida. Gracias por haber aceptado esta invitación y por sobre todo pues abrir este seminario permanente que hemos llamado Formas de Habitar el Presente, también como parte de una estrategia que intentamos tomar cada año. Digamos que nosotros la llamamos como una especie de sombrilla, que a veces es una sombrilla temática, pero otras veces es una sombrilla metodológica, y esa sombrilla pues sí cobra diferentes formas a medida que vamos como avanzando en las conversaciones aquí entre componentes, entre roles. Y bueno, contarles que el seminario permanente pues hace parte de una estrategia pedagógica que hemos estado tratando de cranearnos, hemos estado tratando de diseñar durante estos 4 meses y que tiene varias aristas, tiene varios, digamos, se compone de varias acciones gruesas. Una de esas acciones es pues justamente abrir un espacio permanente de fortalecimiento para todos los equipos de la Subdirección de Formación Artística del IDARTES, ¿sí? Y pues la idea es tener invitados externos, tanto académicos como de grupos de base, y que nos ayuden también a seguir pensando los asuntos pedagógicos de la formación artística. Vamos a arrancar, yo quisiera pues presentar hoy a Mónica. Mónica es artista, docente, investigadora, también es mamá. Es algo pues muy importante, pues porque la atraviesa, digamos, para cada una de sus acciones, de sus conversas, y es profesora asistente del Departamento de Artes Visuales de la Pontificia Universidad Javeriana, pues de aquí de Bogotá. Entonces, la propuesta que ella nos trae para hoy se llama Acompañar entre cuerpos, afectos y agencias. Tuvimos la posibilidad de hablar y conversar previamente con Mónica para poder pues planear y plantear un poco este espacio. Vamos a jugar con los juguetes y los elementos que tenemos a la mano, digamos, porque esto es una conversa, un espacio abierto, como les decía, toda la Subdirección de Formación Artística, pero también nuestros invitados son colegas, son amigos, son compañeros que nos están regalando un espacio, nos están aportando estos espacios con generosidad. Bienvenida, Moni, muchas gracias. Aquí te dejo. Bueno, pues muy emocionada también pues de compartir con ustedes este espacio por todo lo que ha implicado en la existencia de muchos de nosotros, volver a compartir con ustedes más de cerca después de varios lustros, dicen por ahí, pues está también muy poderoso. Entonces, muchas gracias por los corazones. Acá las manos están sudando un poquito, pero bueno, vamos a poner como a disposición el cuerpo, la energía, la palabra, y quisiera proponerles pues un pequeño recorrido frente a eso que implica el acompañar, ¿no? El acompañamiento pedagógico, que ha sido como la invitación que nos han hecho, extendido. Y pues el título tiene que ver mucho con lo que vamos a poner en juego, ¿no? El cuerpo, nuestra corporalidad, el afecto, la afectividad, la noción de afecto societal. Voy a ir contando cositas y esa agencia. Entonces, quisiera invitarles, vamos a ir como haciendo una conversación. En principio, voy a proponerles como una serie de provocaciones para que puedan ir como tomando nota, asociando imágenes, teniendo preguntas. Les propongo que por ahora, si pueden, activemos el ejercicio mano, papel, escritura, por ahora, y ya les vamos compartiendo otras maneras. Pero igual, si quieren comentar en el chat, porque pues son más nativos digitales que ancestrales, pues bienvenidos. Entonces, quisiera compartir varios momentos, uno asociado a maneras de comprender esta noción del acompañamiento desde las poéticas de lo inacabado. Voy a dejarlo así como una entrada, ¿no? Y otra, comprender esta noción del acompañamiento mucho desde la noción de la imaginación material. Lo voy a dejar como un enunciado porque va a estar atravesando como muchas de las preguntas que ustedes también recibieron en la invitación, pero también es poder transitar de
yo individual y de esa subjetividad que me atraviesa cotidianamente a un yo colectivo, a una subjetividad colectiva, que además ustedes son también expertos en esos tránsitos, y lo que quisiera proponerles son provocaciones y preguntas para activar la conversación y luego un hacer, ¿vale? En esa noción de acompañamiento, reitero esta relación con las poéticas de lo inacabado. Voy a ir compartiendo como palabras de otras personas que también me han permitido transitar esta noción del acompañamiento. Les propongo unas líneas, todas son para ser pensadas con ustedes, ¿no? Cómo imaginarnos esa noción o ese espacio del acompañamiento como un espacio que implica unas construcciones poéticas y políticas como unas maneras de estar en el mundo, como pregunta. Cómo habilitarnos el diálogo, cómo habilitar la escucha, el debate y el conflicto como potencia de la creación, pero institucionalmente eso qué implica, afectivamente eso qué implica el abrirnos a la distancia, a la proximidad, a la provocación, a la incitación, para desplegar incertezas y desestabilizaciones. Y es que me acordé del manifiesto que ustedes hicieron, ¿no? Entonces lo tenía, digo, cuando hablo del manifiesto de Entre hallazgos y derivas, ¿no? Y entonces volviendo a leer el manifiesto, ustedes, porque no necesariamente son todas las personas que están acá, pero varios de los artistas formadores hablaban alrededor del desobligarnos a aceptar la incertidumbre como principio creador. Entonces me preguntaba en lo cotidiano qué implica eso como un acompañamiento, pero qué implica desplegar la certeza en lo cotidiano, habitar lo incierto, y si nuestras prácticas en el ejercicio de ser artistas formadores y de acompañar a otros, cuáles son esas prácticas que han estabilizado mi ser, y mi ser artista, y mi ser creador, y mi ser formador, y aquellas que me han desestabilizado, aquellas que me han tocado profundamente, para que las podamos poner en juego. Todo esto tiene que ver con un proceso, voy a ir trayendo como relatos y experiencias, de un encuentro que tuvimos el año pasado con colegas de colegios y escuelas distritales y de procesos de creación y organizaciones en Uruguay, donde lo que intentábamos era poner en juego esa noción de la imaginación, pero la imaginación material, es decir, ¿qué hacemos cuando acompañamos al otro? ¿Qué aprendo yo del otro? Pero también dónde me he permitido desaprender. Y esas son como las preguntas que me parecería lindo que pudiéramos tejer. Ese imaginar juntos, no como un lujo estético, sino una urgencia política, tenía que ver con esa noción de si nos juntamos, ¿qué podemos fisurar institucionalmente, provocar en las vidas de otros y hacernos responsables por esas provocaciones, ¿no? ¿Qué implica ese hacerse responsable por? Y creo que ese hacerse responsable por tiene que ver mucho cuando se desata la energía en el aula o en la calle o en la colectividad y qué sucede allí, cómo acompañar desde ahí. Y con Beatriz hablábamos mucho como del ejercicio de lo que implica acompañar y o sostener, ¿no? Y en la cotidianidad, pues el acompañamiento muchas veces se ve desde un lugar más jerárquico, instructivo, desde la experticia, desde un saber hacer y una trayectoria muy importante. Y pongo acá unas provocaciones, pero ¿qué implica cuando eso imprevisto sacude fuertemente la experiencia que he ido acumulando para que la experiencia se ponga en movimiento? Y esto va abrazado, digamos que acá traía las imágenes, entonces nos compartían no solamente un tipo de manifiestos, sino de acciones que tenían que ver con el habitar el momento, la noción de la situación concreta del territorio concreto, que además muchos de ustedes, y por lo que viví en CREA hace algunos años, pues también junto a ustedes o a algunos de ustedes o a sus futuros yo, pues han tenido que situarse desde esa configuración casi que instantánea, ¿no? ¿Qué implica acompañar en la instantaneidad, en la fugacidad, en la vulnerabilidad, y eso como potencia? Desde allí, pues traigo como algunas como apuestas que no son como marcos duros, sino móviles, que tienen que ver precisamente con esa relación de cómo acompañar esas otras presencias en el aula, no necesariamente los sujetos, sino toda su configuración cultural, su configuración poética, su configuración simbólica,
y cómo acompaño eso, que no es necesariamente lo que está prescrito en el currículo, y yo peleo mucho con el currículo oculto, porque es de qué manera la vida cultural de los artistas formadores, de quienes hacen seguimiento, acompañamiento, pues también se vuelve un espacio de reverberación, cómo se transforma la experiencia conjuntamente. Y desde allí creo que hay un ejercicio muy poderoso para pensarse un poco esa noción de cuidado y de autocuidado, no solamente desde los sujetos bípedos que habitamos el aula, sino todo lo que la configura. Y eso expande la noción de proceso de creación y de acompañamiento hacia otros lugares. Ahorita voy a entrar hacia allá. Y por otro lado, pues me acompaño mucho de una señora que ha estudiado muy fuertemente alguna de las personas que ustedes han escuchado en sus vidas académicas o empíricas, o quizás no, pero hace una mirada muy crítica a Rancière y al lector emancipado, ¿no? Y al espectador emancipado, y que tiene que ver con cómo las imágenes que nos conforman tienen unas materialidades. Ahora, es decir, ¿cuáles son las materialidades que yo habito cuando acompaño al otro? ¿No? No solamente la discursividad, sino la velocidad, la afectividad, la noción de jerarquía que yo tengo frente o no, o de horizontalidad o no, o esa misma noción de escucha, que tanto la escucha de la experiencia del otro se permite transitar por otros lugares. Entonces acá traigo es un poquito como estas compañías que intentaré también como poner en juego en relación con otros procesos. Estas palabras que traigo acá tienen que ver mucho con preguntas que me gustaría que pudiéramos poner como por ahora en la mano y entre la mano y el corazón, y luego las vamos a intercambiar en una plataforma. En estos momentos que nos afecta fuertemente frente a ese rol que desempeñamos, cada uno desde su ejercicio. Algo nos ha conmovido recientemente, lo genero abiertamente, pero claro, el foco en esa noción de acompañamiento pedagógico. Algo nos ha movilizado hoy, ayer, el fin de semana, que quisiéramos intercambiar en esta sesión. Esas son como 3 preguntas iniciales que me gustaría que pudiéramos allí compartir, todavía cada uno como en su reflexión, y eso que tiene que ver con el acompañamiento pedagógico y cómo trabajamos desde allí. Esta afección, esta conmoción, este intercambio, creo que son 3 elementos que tienen que ver mucho con esa noción de acompañamiento pedagógico. Hay un señor, Jimeno Sacristán, que escribe un texto hace muchos años sobre la invención de los estudiantes, quienes han hecho licenciaturas o habitan mucho el mundo escolar lo tienen muy presente, y en esa invención del estudiante, porque digamos en distintas culturas y comunidades y épocas, la noción de estudiante aparece recientemente, o de aprendiz. Y él lo que decía es precisamente se nos ha olvidado muy fuertemente nombrar eso que nos afecta en términos no de solamente como el cariño edulcorado o la generación o de cuidar, no tener experiencias, sino que ese afecto tiene que ver precisamente con dónde pongo yo la experiencia para moverme junto a otro, en qué momentos me he movido junto a otro, en qué momentos he desaprendido. Todo eso que la vida o la academia me ha enseñado. Y entonces acá las preguntas de eso que nos afecta, eso que nos conmueve, eso que queremos intercambiar el día de hoy, pues tiene un correlato un poco más denso y complejo. Ustedes por favor hagan las traducciones que sean cercanas a ustedes y que tiene que ver con esto, ¿no? ¿Cómo estamos asumiendo hoy ese acompañamiento pedagógico? Cuando uno habla de ese acompañamiento, claro, está el sujeto, está la disciplina, está el contexto, está la relación, está la institución. ¿En dónde sitúan ustedes ese corazón pedagógico para cada uno por ahora, ¿no? Y si tienen, y si quisieran compartir alguna transformación reciente, por transformación, por favor, consideren en este momento lo que ustedes, para lo que ustedes es significativa esa palabra, qué transformación reciente quisieran compartir en términos de creación y en términos pedagógicos. Yo suelo empezar con estas presentaciones más como con preguntas que interpelen nuestras prácticas para entrar, digamos, a conversar un poquito más a profundidad. Cuando me he sentido tocado por otro, por otra presencia humana, no humana, en términos pedagógicos, y ese desaprender algo significa que para ustedes, me dirijo a ustedes para entrar a un lugar que es esa configuración del nosotros.
Por favor, no se sientan en un quiz a las 5:30 de la tarde, después de un largo día. No, son preguntas que quizás pueden resonar y que traté de sentir, de pensar y de compartir con ustedes, ¿vale? Que son preguntas para, insisto, conversar. Y entonces acá hay unas personas, tranquis que no voy a hacer más preguntas, su señoría, por ahora, pero hay unas personas con las que abrazo estas preguntas, que tienen que ver con hacedoras, pensadoras, profesoras como ustedes y yo, artistas formadoras de corazón, que me han hecho pensar mucho estas poéticas de lo inacabado, pensándolas como un lugar del acompañamiento pedagógico, ¿no? Esas concepciones o definiciones que uno tiene en torno al arte, al juego, al cuerpo, al territorio, a la calificación, a la evaluación, que también son móviles, ¿no? Entonces, ¿cómo dar cuenta de esa movilidad? Y una de ellas es Marina Garcés, que tiene un texto que se llama Un mundo común, y que trabaja precisamente, no como desde este lugar docto, aunque sea doctora, pero erudito, y como de necesito leer 5 de sus estudios para comprender. No, voy a compartirles algunas cosas que tienen que ver precisamente con esa noción móvil del acompañamiento pedagógico. Y por otro lado, pues ella es filósofa, y por otro lado está Natalia Calderón, que tiene una cosa que se llama el SPIA, el Seminario Permanente de Investigación Artística, con quienes pues hemos convivido en otras vidas, y centra sus preguntas alrededor de los conocimientos disruptivos de las artes. Ella específicamente en el trabajo en la universidad, yo le he hecho muchas traducciones y apropiaciones al trabajo en comunidad, que es como la línea en la que yo me muevo. Y entré por ahí porque eso pues me permite poder situar el lugar de las artes desde una pregunta investigativa, y sí, me he ido mucho por el pensamiento de las mujeres que también han abrazado estas preguntas. Las preguntas que quisiera compartir con ustedes en torno a las palabras que teje Marina tienen que ver mucho con estas provocaciones. ¿Qué implicaría nuestro ejercicio de acompañar un ejercicio de pensamiento político que implica reapropiarnos del mundo? ¿Cuál es ese mundo que habitamos cotidianamente, que necesita de alguna manera ser visto de otra manera y aprender a ver el mundo que hay entre nosotros? Y creo que ese aprender a ver el mundo que hay entre nosotros es un desafío por las mediatizaciones que se hacen presentes, que implica ese entre nosotros. Y ella se plantea la pregunta de cuál es esa pedagogía que puede ser más urgente hoy que aquella que requiere aprender a ver el mundo que hay entre nosotros, no necesariamente el mundo mediatizado. Súper saber qué piensan de esto, ¿no? Por ahora es un trabajo entre nosotros y la pantalla. Muchas veces los discursos o las palabras pueden justificarse desde muchas instancias, académicas, culturales, jerárquicas, policiales, de prestigio, de autoridad. Pero esas palabras, ¿cuándo nos dice algo? ¿Cuándo nos dicen algo a nuestra experiencia? ¿Cuándo esas palabras hacen algo con nosotros o entre nosotros? Yo diría no solo las palabras, sino las imágenes, los movimientos, las sonoridades, que tienen que ver con toda nuestra dimensión desde la creación y la formación. Y precisamente ella también plantea esto, cuando se desplazan los muros de nuestra autorreferencialidad, es cuando nos pone en movimiento esta palabra, conmoverse junto a. No necesariamente cuando nos permite decir lo que pensamos o lo que sentimos, sino cuando nos obliga a pensar aquello que no sabemos. Pensaba mucho en el desobligar que ustedes ponían en el manifiesto hace algunos tiempos, y me preguntaba ese desobligar que tiene que ver con la potencia del movimiento y del hacer, ¿no? Esta es más una invitación, acá estoy dialogando con lo que Marina propone, y un poco reelaboraría esto último, ¿no? Las palabras, las imágenes, las sonoridades nos permiten no solo decir lo que pensamos o manifestar lo que sentimos, sino también nos invitan a pensar y a sentir aquello que no sabíamos que sabíamos y que no sabíamos que sentíamos. Como a abrir la manera de sentir en el mundo. Entonces, acá comparto con ustedes una pregunta: si educarse, formarse, incluso estar en procesos de creación únicamente, ¿no es acaso salir de sí para adentrarse en una tierra de nadie en la que crear un mundo común sea posible? En esa configuración del nosotros y de las interrupciones del mundo diario, ¿cómo nos permitimos habitar esas tierras de nadie?
unos otros que ni siquiera es humano, sino que incorpora el conjunto de lo sensible. Por eso insistía un poco como en ese acompañamiento pedagógico. El niño, el joven, el adulto, el mismo colega llega con un universo que sostiene su vida, pero muchas veces ese universo que sostiene la vida lo dejamos a un lado y nos centramos en otros asuntos. Solamente lo dejo como provocación para abrir la conversación. Es aquí cuando eso que ustedes han venido pensando o asociando o diciendo que tiene que ver esto con el acompañamiento pedagógico, les hago una propuesta. Y es que más que sea solo una charla unidireccional, yo les propongo que invoquemos a Funes y Atenea, quienes son amantes de las mitologías y los dioses y las diosas tendrán presente a Funes y Atenea, quienes no los recordaremos, ¿no? Funes el memorioso, cómo llevamos registro de aquello que va sucediendo, y Atenea, cómo invocamos las fuerzas del pensamiento y de la creación acá. Entonces yo lo que les propongo de aquí en adelante, acá ya ha habido una serie de preguntas y cosas que ustedes han ido anotando, o de pronto soy un sonido de paisaje, que también puede pasar, es irles compartiendo algo que me parece muy importante en el acompañamiento pedagógico, y es cómo reverbero junto al otro. Esa reverberación tiene que ver con algo que en el ejercicio de ser artista, formadora, investigadora, yo no los puedo disociar. Para mí, digamos que tienen matices, pero que conviven en el mismo cuerpo. Esa noción de reverberación tiene que ver con la atención que pongo cada una de ustedes, cada una de nosotros, en los movimientos, en los temblores, en los ritmos que se desplazan y que llevan a otros significados, en asociaciones que ustedes puedan hacer de lo que vayamos escuchando acá. Y estas reverberaciones activan aperturas para que el trabajo de otros, las imágenes de otros y las palabras resuenen en todo momento en un trabajo enredado. Con el tiempo, yo he llamado a la noción de acompañamiento pedagógico mucho el cacharreo con otros, el susurrar, el navegar, el transformar, y cómo dialoga esto con capas de la institucionalidad y de aquello otro que atraviesa el aula o el proceso de creación o el territorio o el trabajo en comunidad. Me estoy dirigiendo como a los distintos lugares donde cada uno de ustedes está situado. En esa medida, me parece muy valioso, entro como con esta noción de las poéticas de lo inacabado como acompañamiento pedagógico, que tiene que ver con una noción de la coimplicación. Las primeras preguntas arriba sobre el desaprender, sobre aquello que me ha tocado en la experiencia, tiene que ver con algo que implica no solo el profesor, que voy a decirlo así, en un texto muy bello que se llama El tacto pedagógico, no solamente el profesor es quien toca y transforma al estudiante, a la comunidad, sino viceversa. Hay un mutuo tocamiento. Y eso tiene que ver con algo que Marina Garcés llama la coimplicación. Nuestra supervivencia depende no de la vigilancia y defensa de una frontera, ustedes que están así como entre roles y estructuras, digo ustedes no, porque yo también, la institución universitaria está llena de estructuras de vigilancia y de defensa, pero nuestra supervivencia como colectividad no implica necesariamente solo sobrevivir o supervivir en torno a la vigilancia y la defensa de una frontera, sino de reconocer nuestra estrecha relación con los demás, donde sentimos esa estrechez del vínculo, y por estrechez me refiero a la fortaleza que nos vincula al otro. Esta es la verdad del cuerpo, de su vida inacabada, ilimitable y expuesta. La disposición de un nosotros por fuera de nosotros mismos parece ser una consecuencia de la vida del cuerpo, de su vulnerabilidad y de su exposición. Esto es un diálogo pues como muy fuerte con Judith Butler, con Rosy Braidotti y otras personas que se han pensado mucho estos cuerpos en movimiento, que habitan las fronteras, que despliegan el saber desde otro lugar. Y entonces acá uno diría, ¿cuál es la frontera que me permito reconocer, habitar y estrechar junto a otra frontera en la noción de acompañamiento pedagógico? Dimensionarnos común, dice ella, es precisamente habitar los poderes y las vulnerabilidades, y yo acá les pregunto, ¿en dónde se han sentido ustedes poderosas? ¿Cómo han habitado la vulnerabilidad? Poderosas, poderosos, poderosas. ¿Cómo han habitado la vulnerabilidad en el acto pedagógico, en el acto creativo? Donde se han sentido supremamente próximos, donde han habitado la distancia epistémica, sensible, financiera, administrativa de la gestión, pero este dimensionarnos común es una invitación a habitar
esos poderes que tenemos, cada uno en lo individual, pero también en lo colectivo, pero también a reconocer la dimensión vulnerable, ¿no? Toda esta línea de pedagogías de la vulnerabilidad que tienen que ver precisamente con poder reconocer que en la vulnerabilidad habita una dimensión de lo humano y de la experiencia artística que no necesariamente es la más visible, sino la que sostiene el proceso de creación o el proceso pedagógico, ¿no? ¿Cuáles son esos saberes y esas preguntas que sostienen lo que hacemos en el aula, en la comunidad, en el territorio? Y en esa medida, esa coimplicación tiene como estos elementos que Marina lo menciona, como el lugar de lo anónimo, ¿no? Esta dimensión de la creación colectiva que desnaturaliza el yo autorreferencial sin desdibujarlo, sino que lo anónimo como potencia de lo común que significa. ¿Y qué significa? Porque muchas veces uno dice, claro, lo colectivo pues anula la singularidad y no, ¿no? Muchas pensadoras, pensadores, Tony Negri, teoría de la multitud, muchos habitan como pensar y hacer en colectivo significa que la singularidad de cada una de las subjetividades allí puestas en juego se hacen presentes de alguna manera, ¿no? Dicho de manera coloquial, ¿en qué momento brilla aquella vulnerabilidad que ha sido silenciada en nuestro proceso de creación? Y eso da un lugar a las poéticas de lo, bueno, la autora habla de lo inacabado, yo digamos en diálogo con ella me atreví a ponerle poéticas de lo inacabado, que va más allá de esta tensión del acompañamiento en términos de obra, resultado, cantidad de niños, indicadores, metas, pero lo inacabado tiene que ver precisamente con esas fronteras en las que nos permitimos estar para ser acompañados, para, digamos, ver de frente a aquello que nos cuesta nombrar, de nuestras propias prácticas, por ejemplo, y que tiene que ver mucho con aquello que está en los márgenes. ¿Qué es el margen para ustedes en todos los procesos de creación o no en todos? Si hay alguna situación de margen y de orden que ustedes estén viviendo, que sería muy bello también poderlas compartir. Pero además, y por eso esta conversación gira en torno a cuerpos, agencias y afectos, pues tiene que ver con una noción de no solo los cuerpos se juntan, no solamente somos corporalidades diversas y entendiendo que hay una diferencia, y acá hay varios colegas del mundo de lo escénico, y digo de lo escénico porque desde allí se habita con más fuerza, pero también todos nosotros tenemos una noción de cuerpo y corporalidad, en donde los cuerpos entran en una relación de, no solo de juntarse, sino de transformarse en el contacto mutuo, la intercorporalidad, donde se borran un poco ese cuerpo que empieza a dibujar, pero que luego se vuelve colectivo, pero que luego canta, pero que luego grafica, pero que luego grita, que luego duerme. Esas nociones de esos cuerpos junto a otros, cómo se transforman en una corporalidad y en un cuerpo colectivo, y eso como es un desafío también para el acompañamiento pedagógico. Y cuando hablo del acompañamiento me puedo situar como desde dos lugares, ya voy a ir aterrizando esto a proyectos específicos de investigación y de creación, que me hacen pues dialogar con lo que también ustedes transitan y recordando también como relatos de artistas formadores mientras estuve en CREA, pero luego cuando los acompaño en sus procesos de maestría, por ejemplo, y que tiene que ver precisamente con cómo tramar, qué significaría una trama de lo común. Nos han enseñado históricamente a compartimentalizar, pude decir la palabra, compartimentalizar el conocimiento, a fragmentarlo en horas, pero también cómo uno fisura la matriz espacio-tiempo, que es la matriz básica, digamos, de la educación, del sistema educativo, donde otros tiempos y otras espacialidades afectan profundamente el cuerpo, transforman la noción de tiempo y espacio, la noción de lectura y escritura, la noción de intercambio y cómo ese tramar lo común tiene que ver con eso. Ya lo voy a decir, acá estoy dialogando con Marina y con ustedes para poderlo nombrar. Entonces, lo que quería decir acá de manera sencilla, ¿qué implica lo anónimo cuando la voz que se ha como potenciado es la voz autoral? ¿Qué implica la poética de lo inacabado cuando la voz que se ha potenciado muchas veces, pero eso ha cambiado, tiene que ver con los resultados estéticamente, puntos suspensivos, adecuados para cierto contexto? ¿Y qué implica esa noción de esos cuerpos que también por todas las tradiciones que tenemos empiezan a generar unos movimientos corporales distintos al simplemente el sujeto creando en su espacio
o en su nicho único, para poder hacer esa trama de lo común. Lo digo de otra manera, los saberes que hemos aprendido, bien sea por la experiencia o por la universidad, cómo se ven transformados y trastocados por el saber comunitario, por el saber hacer sentir comunitario. Y pienso desde allí tres lugares donde el acompañamiento para mí es como muy importante: pensar con el cuerpo y desde las corporalidades que habitan en nuestros procesos de creación y pedagogía. Como hay un lugar muy fuerte, y esto está muy marcado luego de la pandemia, venía antes, pero luego la pandemia coge mucha más fuerza, que es la emocionalización de la vida en la esfera pública. Esto, digamos, para las personas que les gustan las preguntas y la teoría, preguntar el mundo, tiene que ver mucho con lo que se llaman los giros afectivos en la educación, y que creo que desde el acompañamiento pedagógico, cuando alguien pone su mundo y su universo en la esfera de lo público, ¿qué hacemos con ello? ¿No? Y que lo hacemos permanentemente. Y un tercer elemento es la colectivización de derechos. Cuando yo hago una lectura en torno al otro, a su experiencia, es porque ese otro está abriendo su mundo y su experiencia de manera generosa, que implica la generosidad. ¿Sí dije generosidad? Sí. ¿Qué implica la generosidad? Cuando hay otro que está permitiéndome ver la vulnerabilidad, cuando me está permitiendo ver el deseo más profundo de su corazón, así yo piense radicalmente opuesto. Entonces creo que hay un desafío y así yo concibo el mundo de otra manera, hay un desafío en poder pensar y abrazar el acompañamiento desde esa colectivización de derechos, y que tiene que ver con algo que en sesiones pasadas o internas con Beatriz hablábamos, y es esa noción de lo interseccional, y ya pues voy a hablar un poco al final de eso, y es, si yo habito un cuerpo y unas corporalidades y unas maneras de habitar en el aula y en el proceso de creación, que se van contagiando, que van teniendo una apertura, muchas veces esas corporalidades están atravesadas por unos niveles, que no quiero decir ni niveles ni categorías, pero por unos momentos donde las emociones se ponen a flor de piel, pero en la esfera pública tiene muchas lecturas. ¿Cómo abrazo eso en términos de acompañamiento? ¿Y qué implica eso en términos de qué derechos estoy ampliando, cuáles estoy restringiendo, a cuáles les doy más valor, y hablo en primera persona, y a cuáles me permito que en los otros les den un valor para poder tejer y coimplicarse? Y esto tiene que ver, aterrizado, digamos, a asuntos muy concretos, ese pensar desde el cuerpo, desde con el cuerpo, y las corporalidades, ese poner en juego las emociones en la esfera, en la vida de la esfera pública, y esa colectivización de derechos con dos imágenes, y una de las razones por las que estamos acá, que ya las vamos a hacer brillantes y transparentes, y tiene que ver con cuando uno está en procesos de acompañamiento con otras comunidades. Estos son dos imágenes de un trabajo que venimos haciendo ya hace 2 años con colegas de otra facultad, de la Facultad de Comunicación y Lenguaje, en donde el encuentro, lo pedagógico y lo creativo se daba alrededor del fuego, alrededor de la tradición del barro, alrededor de las escrituras y las improntas. Y digo del fuego y del barro porque era poder hablar y acompañar a las comunidades de Yararacas en Mitú para hablar de otras maneras del conflicto colombiano. Y digo acompañamiento porque estaba permeado por futuras licenciadas, digamos, que implicaba acompañar un proceso pedagógico y de creación, donde la cultura de la escritura y la cultura de la escritura y la lectura del mundo no se daba en torno al alfabeto y al papel, sino a las improntas, a las huellas, a los rastros, a los registros, y ahí como las maneras de leer y abrazar esa manera de concebir el mundo se daba. Y no se daba necesariamente del saber artístico a partir de la escultura, la pintura y el dibujo, la cerámica sí, porque ellos, uno de sus asuntos importantes de la ley de origen tenía que ver con que varios de los pobladores de Mitú y los pueblos aledaños provenían del Bao, de la boa que atravesaba el río Baupés, ¿no? Y entonces desde ahí, pues todo un trabajo de la relación con la cerámica, era una relación con la tierra, pero todas decíamos, bueno, ¿y esto qué acompañamiento pedagógico qué se puede dar acá? ¿Cómo tramar lo común?
Y entonces lo que terminó pasando era ir conversando, en la imagen de acá como de la izquierda, ir conversando a partir de todas las tradiciones de la comida, más la cultura culinaria de nuestras estudiantes y la nuestra, y cómo trabajar a partir ahí de otras estructuras, escrituras, y el acompañamiento pedagógico desestabilizó todo aquello que estábamos previendo en función de reconocer unos territorios, porque lo que no queríamos era que nos respondieran de alguna manera cómo había sido el conflicto en MeToo, y era digamos como un hito en MeToo que se da, que es la única capital de Colombia que está tomada 2 veces por el conflicto, pero que hay una serie de relatos y de imágenes que era necesario revisar y revisitar. Y lo hicimos a través de estas otras escrituras. Como desde las artes generamos, y eso es como con lo que quiero cerrar, otras maneras de acompañar pedagógicamente desde las mismas materialidades de las artes. Porque si tú generalmente haces el acompañamiento únicamente desde la verbalización, vas a recibir respuestas prefabricadas, generalmente. Entonces creo que hay todo un desafío del acompañamiento pedagógico desde las mismas materialidades y las reflexiones que allí se generan. Entonces era muy interesante, y creo que, no incluí otra imagen, pero era muy interesante luego ver que las improntas del maíz, las huellas del maíz, hablaban de todo un trabajo que se hacía antes en los territorios, de cultivo que luego por el narcotráfico y la coca llegaron a ocupar esos territorios, pero que ahora ante la disminución de estos cultivos, otra vez había que volver a sembrar, pero esa siembra implicaba otras cosas. Entonces se abren unas reflexiones sobre la vida que no han sido nombradas desde las verdades o las realidades. Entonces, frente al acompañamiento pedagógico, ahí uno decía, ¿cuáles son las verdades ocultas dentro del aula que me interesa poner en el centro? Poner en el centro, darles relevancia. ¿Cuáles prefiero abrazar y que se sigan manteniendo en el espíritu de la intimidad también, ¿no? La emocionalización de la vida en la esfera pública. Y digamos que salto a ese otro escenario pensando en estas 3 líneas que mencionamos, y es una imagen que de pronto, si uno diría, ¿qué ciudad es esta? No sé si se les ocurre qué ciudad sea. Y así puede cada uno en su imaginación estará dando un lugar. Y digamos que pongo esta imagen porque tiene que ver mucho con el otro elemento, digamos que las prácticas de lo inacabado y el acompañamiento y estos lugares de pensar desde el cuerpo, con el cuerpo, y estoy abriéndose el escenario, pues tiene que ver mucho con la imaginación perceptiva y lo que implica ser mundo entre nosotros. Así como puede ser Bolivia o como puede ser nuestro territorio hace mucho tiempo. Este es un territorio también de frontera, de mucha frontera, pero hasta cuando uno no llega, pues no puede decir con precisión, hasta que uno no aterriza, no puede decir con precisión qué territorio es. Y lo que quería decir es, ¿qué lugar le damos a esa imaginación perceptiva para permitirnos acompañar ese deseo y esa pulsión por conocer? Entonces uno podría empezar a dar datos, y bueno, pues voy a dar el dato verídico después del fabulatorio, pero tiene que ver mucho con, no sé si se logra ver un poco, pero voy a hacer uso de su imaginación. En esta segunda imagen aparece en esta columna que estoy señalando las distintas lenguas que se hablan en ese territorio, ¿no? Entonces está hindi, está catalán, está portugués, bueno, y hay un montón, está francés, está ruso, está urdu, ¿no? Entonces ya uno dirá, ok, si esas son las lenguas que se hablan en ese territorio, quizás no es el altiplano cundiboyacense, o sí, no lo sé. Entonces uno va empezando a ver esas fronteras que se habitan desde la imagen, pero que también con ciertas informaciones adicionales se trabajan. Y yo pensaba mucho en los acompañamientos pedagógicos también desde las imágenes que se crean y los relatos y las fabulaciones. Y eso como tiene un correlato en lo institucional, en lo evaluativo, en la investigación y en la creación. Entonces, dicho esto, voy a abrazar la imaginación que ustedes tuvieron alrededor del altiplano, alrededor de las distintas ciudades que se imaginaron o territorios. Esta es la entrada a Barcelona desde el Océano Atlántico, y estas son las lenguas que se hablan en una escuela específica en Santa Coloma, que es una ciudad, o ellos lo llaman, sí, una ciudad en Barcelona, que tiene el índice más alto de migración de Europa. Ese es el título que ostenta, digamos.
Y lo menciono porque ahí estamos haciendo un trabajo muy fuertemente con varios de los colegas, incluida acá Eloísa, que nos estás acompañando, de la universidad, en donde nos han invitado a pensar otras narrativas en torno a las infancias y que también lo estamos haciendo con IDARTES, de las infancias en territorios en posconflicto. Y algo que me impresionaba o nos impresionaba es que cuando uno mira, esta de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, son las lenguas, como cuál es la lengua que más se habla, como primera lengua, como segunda lengua, como tercera lengua, y así. Entonces, la primera lengua, casi que cada uno viene desde, y acá están todas las procedencias, casi que todos aluden, digamos, claro, al castellano, y entonces es una geografía y una topografía de las lenguas. ¿Qué implican esas lenguas? ¿Qué implican las fronteras de esas lenguas? ¿Qué implica el territorio cuando uno tiene estas lenguas? Y cómo acompaña pedagógicamente esto. Entonces lo traigo, es un poco porque ese acompañamiento de habitar la frontera de la lengua, de la cultura, pues tiene que ver con una noción transversal de migración, que es la que estamos habitando fuertemente, para mí pulsa fuertemente la noción de la migración y cómo generar estrategias de acompañamiento pedagógico cuando hay unas nociones de migración fuertemente que atraviesan las vidas de las profesoras, de los niños y de las colectivas. Trabajamos con 2 colectivas en espacio público, ¿no? Entonces lo que quería decir es qué implica hacer mundo entre nosotros cuando hay unas fronteras, pero también unos vínculos desde allí. Y tejer esos vínculos es un poco lo que hemos estado proponiendo. Esos vínculos se tejen muy fuertemente desde reconocer maneras de habitar el mundo, desde reconocer formas de acompañarnos en las crisis, ¿no? La crisis migratoria, cómo trabajar, y esa era una reflexión que teníamos con otra colega del proyecto, Lucía Parias, cómo trabajar la noción de migración cuando, y que nos pasó también acá en un momento con CREA, cuando se hace como esta distinción de cuáles son los niños con los que trabajamos, es decir, son niños y las categorías, y cómo cuestionar la categoría cuando las crisis son humanas, no van marcadas por las categorías, ¿no? Si es migración de Palestina, de Ucrania, tienen un tratamiento, si son migraciones latinoamericanas, otro tratamiento, si son hijos, si son migraciones fijas, digamos, hijos nacidos de migrantes, pero ya son nacionalizados en Barcelona, específicamente pues bueno, en Cataluña, específicamente en Barcelona, específicamente en Santa Coloma. Y entonces, digamos que acá hay un ejercicio que me parece muy importante, y es las maneras en que cada uno de nosotros se permite acompañarse en las crisis que habita en su aula, la crisis entendida como un ponerse en movimiento. Cómo nombramos cada uno de ustedes, cómo se visualiza y cómo pasamos por el cuerpo el compromiso político en nuestros haceres. Entonces traía, digamos, esas 2 imágenes un poco para poder tejer eso que pasa por el cuerpo cuando se habita una pregunta, cuáles son las crisis y las potencias, no solo para nombrar la crisis, sino lo que implica, por ejemplo, transitar el duelo migratorio, que para mí era muy fuerte estando allá, y lo que implica el duelo migratorio en ciertas condiciones. Pero estando acá, porque también estuvimos en varios espacios de CREA y de nidos, darnos cuenta que la etiqueta sigue, digamos que, claro, que el espacio de las artes sigue siendo un ejercicio muy poderoso de revelación de subjetividad, pero que de todas maneras hay un espacio aún donde las etiquetas siguen marcando fuertemente la acción. Lo pongo simplemente como provocación. Entonces, ¿en dónde decidimos movilizar la etiqueta para ser un poco insurrectos de nuestras propias prácticas? Y eso tiene que ver con estos elementos, y ya abrimos un poco también como el espacio para esas resonancias y esas preguntas, y que tiene que ver con contracartografiar prácticas micropolíticas. Cada palabra es un poquito densa, pero agradeceré su paciencia. ¿Qué implica contracartografiar prácticas micropolíticas de desestabilización de las formas dominantes de subjetivación? Y acá me voy a meter con algo, o no me voy a meter, voy a proponer algo que ha sido objeto de conversación no solo, digamos, no solo teórica, sino las maneras en que nuestros niños, colectivas, jóvenes y nosotros sentimos, tienen narrativas dominantes, no las estéticas y las prácticas artísticas, las maneras de sentir. Y digo que tiene que ver con eso porque la
matriz de interseccionalidad, que para quienes lo han estudiado, pero también para quienes lo escuchan por primera vez, la matriz de interseccionalidad tiene que ver precisamente con cuestionar las nociones de clase social, raza, etnia, género, estatus, adquisición económica, y lo menciono porque esa es una de las líneas de acompañamiento pedagógico que estamos activando fuertemente, ¿no? Pero no se habla mucho de la matriz colonial del sentir. Específicamente hay pensadores latinoamericanos como Dussel, ustedes saben más que yo de eso, no mentiras, digo Dussel, digo Mignolo, digo Catherine Walsh, estoy poniendo a varios en la bolsa, estoy siendo atrevida, pero lo que quiero decir es cuál es la matriz del sentir en nuestras aulas, que estamos privilegiando, cuál estamos dejando por el borde. ¿Cuáles son nuestras acciones que nos permiten generar un movimiento micropolítico que permita hacer visible esa vulnerabilidad o potenciar hacia un lugar desconocido aquello que he venido tejiendo? Y esas contracartografías tienen que ver con lo que Sueli Rolnik llama poner los cuerpos vibrátiles y en movimiento, ¿no? Cuando siento, yo lo traduzco en mis palabras, es cuando me he sentido conmovida por algo que ha desbordado la experiencia del proceso de creación. Cuando yo hablo de aula no me refiero únicamente al aula formal, sino esta noción de aula que está en movimiento, y cómo confronto o no las fuerzas activas y reactivas para hablar de las formas del presente. Dicho esto, ejercicios de insurrección como acompañamiento pedagógico se proponen como maneras de dar cuenta de las asimetrías de las relaciones de poder, tanto en los procesos de creación como de educación. Hay un ejercicio muy importante y es reconocer cuáles son nuestras como genealogías afectivas de los referentes con los que creamos. En la universidad tenemos también un debate muy fuerte porque, claro, si los estudiantes no traen ciertos referentes del canon de las artes, pues es tan importante la Mona Lisa como la abuela que tiene la tradición tejedora, pero eso ha sido todo un debate. ¿Qué sucede en CREA en términos de procesos de creación específicamente, ¿no? ¿Qué lugar se le da al canon? ¿Qué lugar se le da a la potencia del sabedor? ¿Qué lugar se le da a la relación tan afectiva que hay con las mascotas en las infancias? Pero no estoy trivializando, estoy llevando al lugar de la agencia todas esas maneras. Pero entonces, para seguir con el diálogo con Sueli Rolnik, ¿cómo damos cuenta de esas asimetrías de relaciones de poder? Y creo que hay un ejercicio, y que pues es al final el que les quiero compartir y dejar, y es cómo atravesamos nuestra propia matriz de interseccionalidad, de privilegios y de opresiones. Lo voy a decir de otra manera. Esas acciones en las que nos situamos vulnerables y en las que somos poderosas, ¿no? Esas relaciones de poder se manifiestan no solo entre clases sociales, sino también en las relaciones con la raza, con el género, con la sexualidad, con la religión, con la colonialidad. La fuerza, el combate contra tales asimetrías abarcan el Estado, la educación, la religión, la familia, es decir, las tres grandes instituciones y las leyes que las sostienen. Sin embargo, acá creo que hay un ejercicio muy poderoso que plantea Sueli Rolnik, y es cómo ayudar a liberar la potencia de la creación de su confinamiento en el arte, y es un ejercicio que siento que con el tiempo, pues también todos los procesos en los que ustedes están, se moviliza fuertemente, que implica una diseminación de la potencia de la creación en la vida, que significa acompañar estos procesos pedagógicos que transforman. A mí me impresiona cuando veo estudiantes nuestros, con las maneras como piensan, como sienten, que pasaron de niños por los CREA, eso es increíble, pero de eso casi no se habla, ¿no? O verlos algunos de ustedes que empezaron también, me acuerdo, como artistas formadores de las organizaciones, estoy hablando de hace muchos años, cuando inicia el programa, y pues que ahora lideran procesos de investigación, que se movilizan desde otro lugar. Entonces me fui, digamos, a la emoción de lo que implica ser parte de CREA, porque es que CREA no es solamente la institución y el programa del distrito, es que eso me parece muy poderoso. CREA está transforma fuertemente la relación con el mundo de las artes, pero en un tiempo donde ustedes o nosotros participamos, pero están transformando esas vidas que son necesarias de ser revisitadas permanentemente. Lo voy a decir de otra manera.
cuando ustedes, dentro del rol que tienen, porque sé que acá hay varios roles, ejercen el poder, ¿cómo lo ejercen? No para hacer como, ay, ahora no digo tal cosa, o hoy me decía una profesora, es que ya uno no le puede decir, un hombre no le puede decir, ¿cómo estás de linda, querida estudiante? Porque ya es tratado como violencia de género. Y yo, ¿qué? Entonces, no sé, o sea, estoy diciéndolo cotidianamente, pero lo que quiero decir es, cuando estoy asumiendo una relación de poder, ¿cómo la ejerzo? Pero también a su vez, cómo cuestiono fuertemente esas relaciones de género, de sexualidad, de mis propias creencias, de esa relación con el pensamiento colonial. Voy a traducirlo con el canon artístico, no lo estoy deslegitimando, solamente lo estoy poniendo en cuestión. Y algo que no se nombra, que sí se nombra precisamente en las estéticas de la liberación, es esas maneras de sentir. Pues abrazo esta perspectiva es precisamente para poder habitar el mundo desde las imágenes, performarlo e imaginar si uno hablara, voy a hacer algo que suelo hacer en los acompañamientos, es devolver una palabra o una imagen a partir de estas intervenciones, ¿no? Entonces, cuando Steven hablabas, y me voy a quedar con algo, y es con esta contradicción, ¿no? Donde están los sujetos, pero que son sujetos activos que no son participantes necesariamente, sino poblaciones, ¿no? Y esta vulnerabilidad en el acompañamiento, pensaba mucho en la noción, en la contradicción, ¿no? Entonces, desde distintas maneras de entender lo pedagógico, pues a uno idealmente le han dicho, le han hablado de unas pedagogías idealizadas o unos modelos pedagógicos, pero también entendido lo pedagógico como una construcción cultural y en movimiento, lo pedagógico habita fuertemente la contradicción, ¿no? Y por contradicción me refiero a cuáles son esas fuerzas que yo genero en los, que no es que yo imprima, sino cuál es el movimiento que se activa cuando ejerzo esta relación, bien sea por la trayectoria, por la experiencia, porque simplemente soy 20 años más grande que los niños que están, pero cuando pasa al revés. Y entonces pienso siempre en las clases y en las sesiones que se nos caen, las sesiones caídas, donde se nos caen porque los niños o los jóvenes se han rebelado ante su profesor o ante su artista formado, ¿no? Entonces, cuando se invierte la relación de poder en relación con la amistad, que luego tú hablabas, ¿qué sucede cuando en las sesiones que nosotros tenemos permitimos y damos la posibilidad de que se subvierta la relación de poder? Lo dejo allí, que se subvierta. Porque precisamente los afectos gravitan, y eso no lo digo solo yo, sino otras pensadoras, en torno a las vulnerabilidades comunes, no a las intensidades necesariamente de la vulnerabilidad, que tú decías, Cristian, y ahí paso con la noción de vulnerabilidad y el error. ¿Cuál será esa medida perfecta? Yo creo que como el amor, no lo sé, ¿no? Pero más allá de este comentario, lo que quiero decir es, ¿cuándo me he percibido vulnerable y he permitido que el otro que tiene, voy a decirlo así, una agencia, no una minoría de edad, no una minoría de experiencia, cuando tiene una agencia estética sobre el mundo que habita, puedo compartirla? Y entonces ahí la vulnerabilidad se hace conjuntamente. Solo una pequeña anécdota e imagen. Hace mucho, con estas imágenes de Me Too, hace mucho no trabajaba la cerámica como forma de escritura, pero desde que estaba siendo estudiante, y cuando me encuentro en el Me Too, trabajando de nuevo el barro con las artesanas de toda la vida, hace una muletilla de mi hija, pues Vale me escucha como todos mis dilemas y me dice, mamá, ¿por qué estás como con esas preguntas de cómo hacer un taller de cerámica en la universidad? Y yo, Vale, porque hace muchos años no la trabajo. Si estuvieron en la charla inicial de IDARTES, yo compartí un pequeño audio y ese pequeño audio era ella diciéndome cómo hacer un taller de cerámica, ¿no? Mi hija tiene 6 años, en ese entonces tenía 5 y yo decía, ¿qué significa? Que hay un saber contenido en esa experiencia, no romántico, sino que hace que me desestabilice en términos de las dudas que tengo en cómo hacer el proceso de cerámica. Porque lo que quiero decir ahí es, muchas veces delegar la responsabilidad, y por eso insisto en la coimplicación, implica ese error, pero que ese error significa errar, cómo dar cuenta del camino conjunto construido, así tengamos tamaños de pies distintos, así tengamos
corporalidades que abrazan distintas emocionalidades. Entonces lo que quería mencionar con la noción de vulnerabilidad y de liderazgo, ¿no? Y en la confianza que tú mencionabas, Cristian, es, y por eso debato mucho la noción de la horizontalidad y el ser amigo de, es cómo generamos en las aulas relaciones recíprocas. Unas veces la fuerza la vas a tener tú, otras veces vas a estar sostenido por el grupo, otras veces vas a estar sostenido por el ser que menos esperas, ¿no? Y por muchas veces la institución, y ya voy para allá, la institución muchas veces, y en eso digamos que habito con fuerza la institucionalidad, casi siempre hay alguien que aún escucha, ¿no? Entonces me devuelvo un poco esta noción de lo institucional y el error y el errar para un asunto que para mí ha sido muy fuerte y es como ese giro y la agencia. Las instituciones están conformadas con personas distintas, eso parece una obviedad, pero lo que casi nunca nos dicen es que hay un ejercicio instituyente en pedagogías colaborativas y comunitarias y de sostenimiento está lo instituyente. ¿Qué es lo instituyente? No es una teoría, lo instituyente es, en el lugar que yo ocupo, así sea jerárquico, sea horizontal, sea directivo, tengo la capacidad de movilizar algo, ¿no? Esa noción de lo instituyente viene mucho desde los movimientos del procomún y el apoyo mutuo, pero es casi siempre la institución nos dice qué no hacer, pero en el lugar en el que uno está puede movilizar cosas, es el poder instituyente, ¿no? La posibilidad, la fuga a la institucionalidad. Desde ahí, creo que sí es muy importante entender esas relaciones de fuerzas, pero también qué implica hablar en voz alta colectivamente, porque muchas veces se personaliza y se singulariza, más no se trabaja. Por eso yo hablaba de la colectivización de derechos. ¿Qué implica colectivamente enunciar un derecho que es necesario de ser escuchado, trabajado y apropiado, porque el acompañamiento pedagógico también se sostiene de esas fuerzas, ¿no? ¿Qué implica esa potencia del ser crítico sin ser silenciado en nuestro país? Y no solamente cuando me invitan a hablar sobre procesos de conflicto y trabajos en nuestro país, muchas veces por hablar en voz alta, pues nos han silenciado sistemáticamente. Entonces, esa palabra, ese gesto, y por eso insisto en cuáles son las materialidades del acompañamiento, cómo invitan a tener unas relaciones más de interdependencia, más de responsabilidad mutua, que precisamente requieren unas recreaciones de nuestras relaciones con los territorios, con los cuerpos, con los sujetos que habitamos. Esto lo traigo en diálogo con Bell Hooks, con un texto que se llama Todo sobre el amor, que habla precisamente sobre prácticas comunitarias y la noción de vida comunitaria que necesita ser revitalizada, ¿no? Y entonces lo que quiero decir allí es que, y por eso la interseccionalidad pasa primero por quien la habita, ¿no? Donde sentimos la verticalidad, pero donde también agenciamos otras relaciones en las que nos ponemos en tensión y en diálogo, no como pensamiento de frontera, sino habitando precisamente esa grieta que hay entre el ser vertical y el ser horizontal. ¿De qué manera el acompañamiento teje vínculos que me permita poder reconocer, además que tú lo dices, Steven, contradicciones que me permitan habitar la cotidianidad de otra manera, ¿no? Esto estoy relaborando tu intervención. Esto está acá como en vivo y en directo, no estaba en el guión. Entonces, ¿qué implica el ejercicio? Si tengo todo un ejercicio muy poderoso de la colectividad, ¿de qué me sigo sorprendiendo de la colectividad? Habiendo trabajado tantos años en lo comunitario o en lo colectivo, ¿de qué me sorprendo? Porque la colectividad tampoco es homogeneizada. Si la empiezo a ver como un asunto homogeneizado en el tiempo, digo, uy, tengo que activar otra manera de relacionarme con ella. No sé, lo pongo acá como un ejercicio de, hace 20 años yo pensaba que las relaciones con las comunidades era trabajar desde lo que había aprendido en la universidad. Hace 10 años me di cuenta que no era eso y que lo que había que hacer era reconocer las estéticas particulares de su configuración. Entonces ya la noción de acompañamiento para mí se transforma. Hoy en día pienso que si bien es importante reconocer las estéticas comunitarias, hay un mundo desconocido que habitamos las comunidades y yo, que necesitamos habitarlo para reconocer otras formas. Ahí me fui, como dirían en otro lugar, 3 pueblos. Quería, digamos, como cerrar compartiendo como 2 o 3 experiencias
quizás también, de esa relación con el imaginar el mundo materialmente, y que tiene que ver precisamente no solo con la creación de imágenes, y por imágenes me refiero a imágenes sonoras, imágenes corporales, sino la posibilidad de reconocer que las imágenes incorporan modos de ver, modos de sentir, crean lugares desde el cual ser vistas estas imágenes, pero, y esto es un diálogo con una de las imágenes que les compartí al inicio con Andrea Soto Calderón, que revisa críticamente a Rancière, que ha sido muy estudiada en estas instancias de la educación y la formación artística. La potencia de estas imágenes es poder lanzar unas miradas frente a las imágenes, frente a lo que hacen las imágenes cuando las vemos, frente a los efectos y los afectos que producen cuando las hacemos, cuando las percibimos, cuando las leemos. Insisto, imagen corporal, sonora, performativa. Pero finalmente las imágenes no necesariamente se quedan en los efectos y en los afectos, sino será muy importante poner en cuestión con aquello con lo que nos identificamos para poder generar reflexiones que tengan que ver con decodificarlas, reinterpretarlas y poderlas ver de una manera en que indisciplinemos las miradas en torno a ellas. Reitero como la idea inicial, donde nos han enseñado a cómo sentir el mundo, que implica un disentir el mundo cuando hay en efervescencia y en furor unas preguntas. Para mí los proyectos o las preguntas de investigación es curiosear el mundo. ¿Qué implica curiosear el mundo juntos? ¿Qué implica indisciplinar el cuerpo, indisciplinar la mirada cuando permanentemente estamos trabajando desde las disciplinas? Y ese es un debate abierto en términos de no es desconocer la disciplina, sino la has trabajado fuertemente, que te abres a la posibilidad de desdibujar las fronteras, pero de acogerla cuando sea necesario, ¿no? Si a mí me hubieran educado el cuerpo de cierta manera, no me hubiera lesionado permanentemente. Y luego aprendí que es que tenía una configuración corporal, y por eso no termino siendo artista escénica, sino artista visual, ¿no? Para los que no me conocen. Entonces, pero más allá de eso, lo que quiero decir es, no estamos frente a las imágenes y a las producciones. Estamos entre las imágenes del mundo, entre nosotros. Estamos performando un poco las imágenes que creamos. Es estar entre el niño que imagina un futuro, pero la niña que fuertemente trae un duelo del cual no ha podido salir porque su mamá trabaja 24/7. ¿Cómo trabajamos colectivamente esas imágenes sin que se vuelvan como las antípodas de la experiencia? ¿Qué significa entonces estar entre imágenes que están producidas permanentemente con sentido o no, con velocidad o no, el detenerse, ¿no? Cuando yo hablo del acompañamiento pedagógico lo menciono por el desafío intergeneracional que hay entre las maneras en que fuimos formados como artistas, las maneras en que nuestros niños y jóvenes asumen la vida del arte o su práctica, y las crisis que les atraviesan a ellos, las crisis planetarias, las crisis que nos habitan a nosotros, pero a su vez, cómo tejer un mundo común ahí que permita la potencia de crear otras imágenes para lanzar unas miradas que no han sido potenciadas. En esa medida, cómo proponer levantar unas imágenes, hacer una insurrección también de lo dado, para poder tejer nuevos sentidos y nuevas significaciones y poder, como lo dice Andrea Soto Calderón, sublevar la creación de imágenes, sublevar las condiciones en las que los cuerpos llegan a crear, las condiciones materiales de la creación. Cómo poder darle forma material, cuando tú decías, Pedro, los intestinos, el páncreas, yo decía, cuando acompaño también a estudiantes que van a ser futuros profesores y artistas, es dónde está el corazón de lo pedagógico que me permite hacer sístole y diástole
para decir cuáles son las luchas políticas y afectivas que quiero generar y cuáles luchas políticas y afectivas puedo dejar pasar para sostener la vida, además, ¿no? Y creo que el acompañamiento pedagógico pasa por ahí, ¿no? Bueno, que si solo tenemos 5 minutos, ¿qué podemos hacer en 5 minutos que nos conmueva profundamente? Pero definitivamente cuando el cuerpo está agotado, pues yo prefiero preservar mi energía. Bueno, entonces, ¿cómo empezamos a modular el acompañamiento pedagógico de algo que yo hablo fuertemente en el mundo laboral de los profesores, y es el biorritmo de ese aprendizaje y de esa energía, porque uno tampoco puede estar renovando permanentemente la estructura? Pues no sé, de pronto hay alguien que tiene ese superpoder y que si no lo se puede contagiar, súper. Lo que quiero cerrar, y ya son dos imágenes o dos experiencias que tienen que ver con todo esto, con las políticas afectivas y el imaginar materialmente el mundo, que es potencia de las artes, son como con dos experiencias de escuela, de colegio, de formación, porque me preguntaba mucho por el acompañamiento, ¿no? Y una cosa es decir y dar tips de acompañamiento, pero otra cosa es el acompañamiento pasa por unos cuerpos que se afectan políticamente. Muchos de los procesos y las preguntas que trabajo, particularmente ahora desde la universidad a la que me vinculo, es poder reconocer cuál es la vida cultural de mis estudiantes y de los profesores, porque parece que la vida cultural, o sea, todo lo que hacen por fuera del trabajo y de la universidad no tiene valor. Ahora, me devuelvo al programa CREA, ¿no? Que ha significado que la vida cultural sea tan fuertemente poderosa, que se encuentren maneras de documentar y dar cuenta de esas maneras de la vida cultural, ¿no? También, si se está quedando por fuera, ¿qué está pasando, no? Intuyo que no tanto, eso pasa, pero es como una intuición mía. De pronto ustedes dirán, no señora, ¿qué le pasa? Acá no entra nada en la vida cultural, o quizás sí, por un lado, pero por otro lado las necesidades y las pulsiones de las colectividades, no para romantizarlas, pero sí para poder ampliar el espectro de experiencia colectiva. Cierro entonces con dos imágenes, pero me ha conmovido fuertemente pensar en algo que son las relaciones del arte y la comunidad, y es la disidencia poética y comunitaria, cómo se plantean procesos de cuidados y haceres disidentes de la creación, problematizando la noción de arte de práctica social, de resistencia, del feminismo, de la transformación y la justicia social, para darle un lugar a lo que se queda en el margen, en los desbordes disciplinares, en los trabajos domésticos de la creación y en el fuera de campo. Todos son como asuntos, y desde allí, desde lo doméstico, pues hay unos colegas que son muy chéveres, latinoamericanos, que se plantean el contagio, la deriva como formas de... Yo le hago la traducción a la noción de acompañamiento, porque es que desde ahí, desde las fuentes y los insumos que cada uno de ustedes elabora, cómo se puede también trabajar desde una práctica instituyente para que se transforme institucional, crítica institucional que llaman. Y en esa medida, que todo esto está en línea, pero se los puedo compartir, cómo darle un lugar de gestualidad política, y por eso hablo mucho de las traducciones gestuales, el acompañamiento, cómo se puede volver un gesto colectivo para hablar de algún asunto que me apasione, me incomode, esta relación de la vulnerabilidad, esta relación de la potencia, esta relación con los indicadores y la medición y los presupuestos, ¿no? Cómo poder hacer ese ejercicio de contaminación, de diseminación desde la gestualidad política. Estos son elementos que me parecen muy valiosos de poder tener en cuenta para el acompañamiento pedagógico. Y son como esas prácticas que están entre nosotros, esas imágenes, dependiendo. Yo a veces puedo ser un poco polémica cuando me permito, y lo trabajé hace muchos años, decir que en el saber comunitario y en la práctica colectiva, pues habían como dos grandes referentes, Paulo Freire y Santiago García. Hay muchos más, ¿no? Pues estoy hablando de referentes de hace mucho tiempo, pero hoy en día eso se ha diseminado y se ha hecho como toda una crítica y una construcción muy poderosa de revisitar a Freire desde perspectivas no adultocéntricas, desde el movimiento infantil, desde miradas de los cuidados que Freire desconoció en su momento. Entonces creo que hay un ejercicio muy bello de poder revisitar estas grandes palabras para que no se nos vuelva una práctica colonizadora, ¿no? Me atrevo a decirlo con algún conocimiento de causa, pero bienvenida a toda la reverberación, así como poder revisitar los currículos que tenemos, ¿no? Poder revisitar ahora todo este movimiento en torno a las pedagogías de la tierra, a los movimientos, digamos, que se plantean pedagogías antisistema, revolucionarias, que también necesitan verse de una manera que abran grieta mundo, pero intuyo que también tienen una mirada
que coloniza. Solamente digo que lo intuyo, podemos debatirlo. ¿Qué prácticas habitamos y nos cuestionamos o ponemos en duda y transformamos? ¿En qué territorios se ubican estas transformaciones? ¿Cuáles son las fricciones, las tensiones encontradas? Tú, Steven, hablabas de las contradicciones que en prácticas de educación son súper poderosas. ¿Qué memorias colectivas activamos cuando nos narramos desde territorios específicos? Son como preguntas que para mí tienen que ver mucho con lo que ustedes, con lo que se hace. Es que yo digo ustedes, nosotros, porque yo también alguna vez fui y me sigo sintiendo parte, generamos en la ciudad. ¿Y qué prácticas desestabilizadoras activamos cuando investigamos o creamos en procesos de formación y de educación artística? Cierro con estas preguntas porque estas son prácticas que a mí me han desestabilizado. Dos. Una que tiene que ver con un proceso de investigación y de creación que abrimos en la universidad que se llama Oficios de Cuidado, que trabajamos allí con Juliana Atuesta y Arnulfo Pardo, en su momento que también hicieron parte de CREA, y era poder generar relatos vividos, atravesados por el cuerpo de lo que implicaba el cuidado, y que eran esos oficios del cuidado, que no era una sobreprotección de la experiencia, sino era un arrojarse a vivir el mundo juntos, de poder revisitar la noción del afecto, y desde allí me permito leer un pequeño texto. Pasamos toda una serie de ejercicios performativos, si se me permite, que luego se volvieron texto, que luego se volvieron imagen y que se volvió una cosa que se llama un antimanual para descuidados y que atraviesa fuertemente una noción de la escritura, de la corpografía, que por pensadores como Jordi Planella, Silvia Citro y otras pensadoras del cuerpo y hacedoras, mencionan el dar la palabra al cuerpo en relatos agujereados de experiencia. Les quiero compartir solo un fragmento chiquito de ese antimanual para descuidados. Esto surgió por un movimiento también muy fuerte en la universidad de señalamiento y escracheo dentro del cuerpo de profesores. ¿Cómo hacer acompañamiento desde ahí sin que se vuelvan respuestas si se hizo o no se hizo? Un fragmento. Escuchar en el grito de mi hija que hay un profundo afecto hace que yo me movilice junto a ella. A veces me cuestiono si es manipulación o no, pero es una manifestación desgarrada y en esas ocasiones acudo a su desgarro sosteniéndome y en ocasiones desgarrándome junto a ella. ¿Cómo hacer contención cuando alguien está desgajado? Pero también cómo permitirse dormir cuando se está agotado y del hacer silencio cuando el mundo está en ebullición. Afecto, dicen, es quererse, es darse un abrazo, pero también es saber leer en qué momentos es posible hacerlo o no. Es colectivizar derechos. Es cómo junto a otros piensas y sientes de manera que no sabías que sentías y pensabas previo al encuentro. Esto es una dimensión no romantizada ni edulcorada del afecto, sino es poder pensar y decir que al juntarme junto a otro para pensar y sentir el mundo en rebelión, es una disidencia que quiero apostar. Y esto se ha vuelto como todo un ejercicio que está en primera persona, pero que tiene que ver también con prácticas institucionales. Entonces, cuando a mí me dicen la institución es vertical, entonces yo digo, me emociono, ¿qué es posible hacer juntos para ver el mundo en rebelión, ¿no? Y el otro asunto, y digo al mundo en rebelión porque es que la práctica artística habita ese lugar, que tiene que también mediar con indicadores y seguimientos. Eso no lo niego porque es que hacemos parte de esa institucionalidad, pero sí es invitarles a ejercer el derecho de ser instituyentes con sus propios haceres. En esos relatos agujereados de experiencia, una estudiante ya de último grado que trabaja en procesos de formación y estaba muy inquieta por cómo ser profesora de artes, sabiendo que en la universidad donde yo trabajo, digamos que no se forman como licenciados, pero hizo toda una reconstrucción de las maneras en que ella mediaba en el área de exposiciones donde estamos nosotras, pero también reconfigurando sus modos de escribir y leer. Y esa escritura y lectura pasó por el tejido, y había una frase, y la traigo acá, que es, el infierno es un mundo sin otras. Y ella me hablaba muy fuertemente como de la potencia de sus haceres y de su creación, pero que sentía que pedagógicamente, pues a partir de la vulnerabilidad de su propia vida, no había sido posible hacer unos marcos teóricos y sustentar.
Y yo le decía, bueno, pero ese marco teórico, ¿dónde está y dónde habita? Entonces fue en los relatos de sus abuelas, de sus madres, que había un oficio del tejido, una tradición muy fuerte, y cómo ella también, a partir de no solo el pensamiento metafórico, también le devolvió una reflexión a la academia. Entonces ahí viene la otra parte. Cómo a partir del ejercicio que yo hago, como artista formador, como acompañante, como directivo, pues le devuelvo preguntas a la institución, que la institución también tenga la capacidad de debatir y de poner en movimiento. No la pregunta única ante el Forms, sino desde las mismas artes. Simplemente traigo esta frase, el infierno es un mundo sin otras, porque a partir de todos los relatos que ella va reconstruyendo, reconoce la potencia de la escritura, porque también se forma como filósofa, para que la mediación y el futuro de ser profesora pues también tenga un sentido para ella. Creo que vale la pena que cada uno pueda nombrar, y esto va a sonar un poco extraño, pero no lo es, en ese ejercicio de la vulnerabilidad y de la fuerza y la potencia, qué privilegios habita cada uno de ustedes, cuáles son los bordes marginales. Esta es la mía, esta es mis rayitas en torno a los privilegios que habito, pero también cuáles son los sitios o los lugares marginales que también me convocan para poder situarme en un lugar de bisagra, en un lugar de disrupción, y poder activar la interseccionalidad que me habita, porque a veces eso se vuelve un discurso para allá todo X, pero lo que quiero decir es, a partir de las poéticas de lo inacabado, a partir de imaginarse materialmente el mundo en colectividad, tiene que ver mucho con esta pregunta, ¿cómo genero medios de manera colectiva para colectivizar derechos? ¿Cuáles son los que a mí particularmente me movilizan? Y esto tiene que ver con una apertura muy fuerte a lo que son las pedagogías como interseccionales, donde me habito yo en términos, digamos que estrictos se llaman privilegios y marginalidades u opresiones, hablando de pedagogías críticas y freirianas, pero desde otros lugares, donde habita la fortaleza y la potencia y dónde está la vulnerabilidad, para habitar y generar espacios, digamos, más intersticiales entre nosotros. Me emociona realmente como de saber que abrimos este espacio. Yo estaba temerosa, dudosa. Allí les comparto un poco de esa vulnerabilidad desde este rol y desde este componente pedagógico, porque frente a todas las tensiones que estamos atravesando, no solo como programa, como país, como mundo, ¿cierto? Porque yo siento que nosotros somos un microespejo de lo que está sucediendo en el resto del mundo, pues claro, hay unas vulnerabilidades, me quiero quedar también con esa palabra que empiezan como a movilizarlo a uno, ¿no? Y a revisar, bueno, están esas tensiones, están esas dificultades, esas fragilidades, qué cargamos, qué no, con cuáles realmente nos damos la batalla y con cuáles realmente no. Yo creo que también es un asunto individual, digamos, y muy subjetivo frente a qué queremos cargar también. Y frente a este espacio que no ha sido fácil abrirlo, frente a unas reflexiones también desde una estrategia pedagógica que compartía con Mónica previamente a esta primera sesión, pues claro que recibo también un programa en una coyuntura bastante especial y esto pues revela unas vulnerabilidades y unos asuntos como de bueno, ¿qué decisiones tomamos frente a esto? ¿Abrimos un espacio para el pienso colectivo, como dirían las abuelas, para seguir pensándonos esto, para seguir compartiendo o no, porque el espacio se reduce a nuestros contratos y como está todo tan frágil desde ese lugar de lo material? Por eso les compartía la frase de Virginia Woolf frente a justamente estamos en eso, ¿no? Uno se acuerda de que estas telas de araña, y es una tela de araña la que estamos tejiendo aquí en el programa en este momento y con toda esta coyuntura, creo que esa tela de araña se convierte en una maraña un poquito más apretada, ¿no? Más difícil de desanudar.
no las hilan en el aire criaturas incorpóreas, sino que son obra de seres humanos que sufren y están ligados a cosas tan groseramente materiales como la salud, el dinero y las casas en que habitan. Entonces, digamos que yo un poco traduzco esto y es un poco esa fragilidad material que siempre nos habita también a nosotros y como programa, como mundo, como país en este momento, pues yo siento que es una manera, estos espacios también de deshabitar un poquito esa materialidad que tanto nos pone como, nos anuda más, ¿no? Nos, nos pone mucho más frágiles y digo, bueno, creo que este seminario permanente, lo que estamos tratando de pensar también desde el corazón del acompañamiento pedagógico, que vamos a tratar como de poder llevarlo y socializarlo, por supuesto, a todos los roles, pues nos ha llevado 4 meses, eh, pero la idea de buscar estos espacios también es hacerle un poco de resistencia a esas fragilidades materiales que nos atacan todos los días, que nos incomodan todos los días y que todos acá como contratistas pues padecemos también, ¿no? Esa fragilidad de contractual también y laboral. Eh, con la que todos están, por la que todos estamos aquí atravesados. Entonces creo que es muy importante. Quería compartirles que desde este lugar, estos espacios, sí sentía como un susto de no tener convocatoria, por ejemplo, de que no hubiera como esa resonancia, pero de verdad que les agradecemos enormemente. Ha sido como un trabajo, una fuerza, no solo desde este lugar, sino de muchos equipos, de ustedes también, por supuesto. Entonces la idea es pues abrirnos a la conversa, sobre todo con personas también de afuera para que nos ayuden no solo a refrescar, sino también a traer a la memoria cosas que incluso ya sabemos y hemos olvidado en el camino. Más allá de unos tips, más allá de lo que llamamos herramientas o caja de herramientas, que si bien está bien, lo necesitamos, pero creo que tenemos que ir un poquito más allá en la conversa también para movilizar pensamiento. Muchas gracias a todos los equipos, todos los compañeros, colegas que se unieron a este encuentro, a este primer encuentro. Recuerden que es el primero de varios. Hace muchos años, alguien pensando en las telarañas y en las agujas, y me decía que en los procesos de formación, este era un sabedor inga, me decía, muchas veces uno es aguja, pero el desafío es ser araña, ¿no? Entonces lo dejo un poco como con la metáfora porque en la institución, como ser araña, ¿no? Y la aguja, ambas son tejedoras, pero las maneras y los modos de tejer son muy distintos. Entonces, eh, hilando con la aguja y la telaraña, también me quedo mucho con cómo seguir ejerciendo la resistencia para posibilitar ustedes lo han escuchado de pronto en otros espacios, más que la reexistencia, el coexistir. Y ese ejercicio de coexistencia implica desafíos muy tesos que vamos a seguir construyendo y que ustedes y nosotros los habitamos. Las luchas creo que son permanentes, lo que pasa es que pocas veces atravesamos las fronteras de esas luchas y creo que es un ejercicio de atravesar las fronteras. Ahora, pensaba, y ya con esto digamos que cierro, eh, uno transforma el mundo, pero no solo. Lo que pasa es que nos han enseñado en principios capacitistas, desarrollistas y en el mundo de las artes que uno tiene que generar su propio lenguaje. Y creo que ahí hay un desafío muy teso y es así como configuras tu propio universo y tus modos de hacer, la colectividad implica unos desafíos que requieren acompasar esas velocidades. A mí me parece muy poderoso cuando
las personas en medio de los disensos más totales, y porque yo a veces digo, yo vivo acá con la superestructura, después les cuento esa historia porque ya se acabó el tiempo acá, que implica coexistir con personas que habitan las superestructuras, porque es un modo también de agencia. Dicho esto, también en el chat les compartí las maneras en que trabajo, es decir, todos estos discursos se atraviesan algo que en su momento llamé kit de supervivencia, no es el tip, pero sí es la manera, ahora se llaman cacharros performáticos, entonces en el chat les compartí como una pauta de reverberación y otra cosa que se llama traducción gestual, queridos artistas, formadores, profesores, pedagogos de corazón o no, pero que les interesa el trabajo con los otros y es como las estrategias que pues también trabajo en aula, que me parecía que era lo más tranquilo con ustedes, y es cómo a partir de eso que resuena y se reverbera, se pasa a una acción colectiva. O sea, esto quedará para el ejercicio de ustedes y es lo que yo llamo traducción gestual, a partir de lo que, este es el tip, Beatriz, al final, ¿no? Como toda esa conversación y este aguacero de ideas se traducen a un ejercicio concreto. Entonces, simplemente, pues yo por ahora, en vez de llamarlo taller, actividad, lo llamo cacharro performático, aludiendo al cacharreo, al susurro, a la inventiva, que tiene que ver con la noción de reverberación, pero con la traducción desde la materialidad, desde el gesto. Cierro ahí porque es como un poco el ejercicio y lo sigo tejiendo gracias a ustedes también. Moni, muchas gracias, de verdad. Chao. Chao. Feliz noche. Chao, chao.